Bueno, Erev Tov, Shavua Tov a todos. Bienvenidos al estudio de Daf Yomi. Seguimos estudiando Masejet Berajot. Hoy estamos comenzando Daf Het, la octava página, y concluyendo la primera semana de estudio. Así que Hazak Baruch, Hizkub Imsu a todos aquellos que se han mantenido en esta primera semana y que, si marcamos en el calendario, solamente nos quedan 7 años y medio menos una semana para concluir todo el estudio de la Gemara. Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de seguir estudiando día a día. Entonces nos habíamos quedado en la página, al final, al comienzo de la página 8, hablando sobre la importancia de rezar en Minyan. La importancia de rezar en Minyan, hasta el punto que le habían preguntado al Rab que estaba enfermo, ¿sí? Rab Nachman, que no podía acudir a la sinagoga. Y entonces le dijo, bueno, pero por lo menos tienes que rezar en el mismo momento exacto en el cual reza el tzibur. Y dice, ¿y todo esto por qué me estás haciendo toda esta historia de que por qué no estoy rezando con Minyan? Entonces le dijo, porque la importancia de rezar con Minyan, nos dice el Pasuk, Vanite filati leja Hashem et ratzon. Es decir, que el momento en el que el tzibur está rezando su tefilá es de buena voluntad de Hashem y la tefilá es recibida con mayor facilidad. Entonces vamos a poner ya ahora sí la hoja número 8 para que todo el mundo la pueda consultar. Ahí la tenemos. Estamos comenzando en Rabbi Yossi Rabbi Hanin Amar, en este lugar. Yo me voy a poner aquí mis cosas para ver quién está conectado y si hay alguna pregunta. Y podemos comenzar entonces el DAF de hoy. Dice así: Rabbi Yossi Rabbi Hanin Amar, Meaja. Rabbi Yossi Rabbi Hanin dijo, se interpreta del siguiente versículo, la importancia de rezar en Minyan. Ko amar Hashem be'et ratzon anitija. Así dijo Hashem, en un momento de gracia te responderé. Otra opinión. Rabbi Aja Rabbi Hanin Amar, Meaja. Rabbi Aja Rabbi Hanin, el hijo de Rabbi Hanin, dijo, se interpreta el siguiente versículo. En el Kabir Veloim As. He aquí que Dios es todopoderoso, Kabir, y no despreciará. Uchtib, y también está escrito en otro versículo, Pedebe Shalom Nafshi, Mikrav Li Ki Berabim Hayu Imadi. Me redimió para retornarme en paz de la batalla en mi contra, gracias a las multitudes que estuvieron conmigo. Bien, de aquí se entiende, dice el rey David, aunque recé individualmente, el mérito de la congregación estuvo conmigo, ya que recé en el mismo momento que ella rezaba. Así es como explica el Maharsha la explicación de este versículo. Tanya Nameaji, también se enseñó en una veraitá algo en el mismo sentido. Rabbi Natan Omer dijo Rabbi Natan, Menayin, Sheena Kadosh Baruj Hu Moes Bitfilatan Shel Rabin. ¿De dónde se aprende que Kadosh Baruj Hu no desprecia la tefilá de la congregación cuando son muchas personas que rezan juntas? Shneemar, de lo que dice el versículo, En el Kabir Veloyimas. He aquí que Dios es todopoderoso, y habíamos dicho Kabir, y no desprecia. Uchti, está escrito en otro versículo, Pedebe Shalom Nafshim, Mikrav Libe Gomer. Me redimió con paz de la batalla en mi contra, gracias a las multitudes que estuvieron conmigo. Es decir, este último pasuk que trajimos, esta explicación de los dos pesukim, también lo trae una veraitá para reforzar estas palabras. Ahora la veraitá da una enseñanza alternativa. Y dice así la veraitá. Dice, Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Kola osek ba Torah, ubegimilut hasadim, umitpalel mimatzibur, todo aquel que se ocupa de estudiar Torah. Y todo aquel que hace gimilut hasadim, es decir, se ocupa del prójimo. Y el que reza con la congregación, Maale al ani alab, keilu pedaani li ulbanai ni ben umot haolam. Yo lo considero como si me hubiera redimido a mí y a mis hijos de entre las naciones del mundo, es decir, del exilio en el que nos encontramos. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Kol mi sheyeshlo beta keneset be'iro. Todo aquel que tiene un beta keneset en su ciudad. Veno nichnas sham leitpalel, y no entra ahí para rezar, nikra shachen ra, es considerado por Hashem como un mal vecino, pues da la impresión de no querer estar cerca de la presencia divina, así como los malos vecinos no quieren la cercanía de sus semejantes. Sheneemar, pues dice el versículo, Koamar Hashem, al kol shechenai harraim, así dijo Hashem respecto de todos mis malos vecinos.
Hanogeim benajalá, asher injalti et ami et Israel, que maltratan la heredad que yo heredé a mi pueblo Israel. Es decir, la heredad en este caso se refiere a los batekenesiot. Y no asistir a ellos se considera un maltrato. Entonces a esta persona el versículo lo llama que es un mal vecino. Velod, y no solamente esto, el Ashegorem Galut lo Ulbanav, sino que además provoca el exilio para él y para sus hijos. Sheneemar, pues dice el versículo, Ineni notesham mealat matam veed bene Yehuda etosh mitoham. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y la casa de Yehudá arrancaré de en medio de ellos. Amru le Rabbi Yohanan, le dijeron a Rabbi Yohanan, y Bebe Babel, hay personas muy ancianas en Babel que llegaron hasta una edad muy avanzada en esa tierra. Tama, Beamar, se sorprendió Rabbi Yohanan y exclamó, Leman Yirbu Yemehem Bimemehem, Ala Adama Ketiv. Es decir, nosotros sabemos que en la Torá está escrito para que aumenten vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra de Israel. Eso es lo que dice la Torá. Bien. Abal Bejuta la Areslo, pero no fuera de ella. Que van de hambre dado que le comentaron a Rabbi Yohanan esto, Mekadme Umehashe Lebekeni. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Seguramente Rabbi Yohanan a qué vinculó esta longevidad. Dijo, seguramente estas personas, ¿por qué son longevos? Porque se adelantan en la llegada al Beta Knesset, es decir, llegan muy temprano y salen muy tarde, son los últimos en salir cuando ya es de noche después del rezo de Arbit. Amar, Ainu de Angeleu. Y él exclamó, esto es lo que le sirvió para alargar la vida, prolongar su permanencia en el Beta Knesset. Que de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Libne. Como les dijo Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos. Kidemu vejashihu alaihu lebekenishta ki eji de torhu haye. En la mañana, anticipad vuestra llegada al Beta Knesset y en la noche posponed vuestra salida hasta después de que oscurezca y así se prolongarán vuestros días. Bien. Entonces dice, Amar Rebiaja Berrebijanina, dijo Rebiaja Berrebijanina, Maikra, ¿cómo se interpreta el versículo que dice? Ashre Adam Shome Ali, Lishkod al Daltotai Yom Yom, Lishmon Mezudot Petahai. Dice un versículo que está escrito en Mishle. Dichoso es el hombre que me escucha, se apresura a mis puertas cada día y cuida las jambas de mis entradas. ¿Cómo? Llegando temprano a la mañana al Beta Knesset y quedándose por la tarde hasta muy tarde en el Beta Knesset. Y entonces dice, y en el siguiente versículo está escrito, Uchtiv Batre, dice, Ki motzei matzah haim, porque el que me encontró la vida eterna. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Leolam Yekanes Adam Shene Petahim de Beta Knesset. Siempre la persona debe entrar por dos puertas al Beta Knesset. Shene Petahim Salkadata. Dice, ¿acaso podemos suponer que se refiere realmente a entrar por dos puertas al Beta Knesset? Entonces, ¿qué quiere decir realmente cuando nos dice esto? Quiere decir, dice, Ela Ema Shiur Shene Petahim Vejar Kajit Palel. Es decir, debes entender que a lo que se refiere es que la persona tiene que caminar dentro del Beta Knesset, más allá de la puerta, la medida del ancho de dos puertas, es decir, entrar al Beta Knesset y alargarse dentro del Beta Knesset el espacio que ocuparían dos puertas, y solo entonces comenzar a rezar, a fin de no dar la impresión de que le pesa entrar ahí, ya que si se sitúa cerca de la salida, da la impresión de que quiere irse cuanto antes. Bien, eso es lo que nos pasa cuando llega el Enu Shabeach, que todo el mundo está sujetando el dintel de la puerta. Dice, al Zod yitpalel kol hasid eleja le'ed metzó. Dice el versículo, para esto debe rezar todo piadoso a ti en el momento de encontrar. ¿Cómo dice encontrar? Metzó. La Gemara interpreta la palabra metzó como disponible, algo que está matsui, algo que se encuentra a tu alcance. Y lee el versículo de la siguiente manera. Por esto debe rezar todo piadoso a ti en el momento de necesidad disponible, matsui. ¿Pero a qué asunto se refiere en particular? Hay 5 opiniones al respecto. La primera opinión dice, Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, leed metzó zoisha. Cuando se refiere el versículo al momento de necesidad que esté disponible, se refiere a una esposa. Es decir, la persona debe rezar por una buena esposa
¿Y cómo sabemos que la palabra metzó se refiere a una buena esposa? Sheneemar, porque dice el versículo, matzah isha, matzah tov. Encontró una esposa, halló el bien. Es decir, el versículo usa también la palabra matzah, que en hebreo comparte la misma raíz que metzó, en relación con la esposa. Y concluye que metzó, entonces hace referencia a una buena esposa. Bema araba, kinasev inish iteta amre leaji. En Occidente, habíamos dicho que es en la tierra de Israel, cuando una persona se casaba con su mujer, le hacían una pregunta. Perdón, un segundo. Le hacían la siguiente pregunta. Perdón, me he perdido por aquí. Todo bien. Le hacían la siguiente pregunta y le decían, ¿matzá o motzé? Es decir, ¿qué clase de esposa has encontrado? ¿Buena o mala? Es decir, ¿es aquella que cumple con el versículo matzá isha matzá tov? ¿Por qué? La Gemara clara y dice, matzá dichtiv, la palabra matzá de la buena esposa, porque está escrito matzá isha matzá tov, veyapek ratzon me Hashem. El que halló esposa, halló el bien y consigue el favor de Hashem, que asocia esta palabra con algo bueno. Motze, y la palabra motze, ¿con qué se asocia? Con el versículo que dice, umotze ani mar mi mavet eta isha bejule. Es decir, encuentro motze, yo más amargo que la muerte, a la esposa, que se refiere a una mala esposa que amarga la vida de su marido. Segunda opinión, Rabbi Natán Omer, dijo Rabbi Natán, leed mesozo Torah. ¿A qué se refiere que tiene que leitpaler la persona, kol hasid, leed mezo, en el momento de necesidad cuando esté disponible? Se refiere a la Torah. Es decir, la persona debe rezar para meditar la sabiduría de la Torah. ¿Y cómo sabemos que la palabra mezo se refiere a la Torah? Sheneemar, kimotzei matzah haim bejule. Es decir, dice el versículo en Mishle, que porque el que me encontró, motzei, dice la Torah, encontró la vida. Ahora, motzei tiene la misma raíz que la palabra mezzo. Y entonces aquí hace referencia a la Torah. Tercera opinión, Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Dijo Rav Nachman bar Yitzhak, leed mezzo zomita. ¿Qué es el momento en el que está disponible? Se refiere a la muerte. Es decir, la persona debe rezar para que llegando el momento tenga una muerte leve. ¿Y cómo sabemos que la palabra mezzo se refiere a la muerte? Sheneemar, dice el versículo, la mavet totzaot, dice Hashem tiene para provocar la muerte muchos caminos, así dice el Tehilim. Bien, la palabra totzaot, que aluda a la muerte, tiene la misma raíz que la palabra mezzo. Y sigue diciendo, Tanya Nameaji, la siguiente veraita también enseñó lo mismo. Tesha meot ushlosha mine mita nibreu baolam. Hay 903 clases de muerte que fueron creadas en el mundo. Porque Sheneemar, pues dice el versículo, la mavet totzaot. Es decir, que Hashem tiene muchas formas de provocar, muchos caminos de provocar la muerte. Totzaot, la palabra totzaot, begematría aji abu. Tiene la misma, el valor numérico suma eso, suma 903. Y esto nos enseña que existen diversos tipos de muerte y por eso es conveniente rezar para tener una muerte que sea leve. Ahora dice, Kashe Shebekulan Askera. Dice, la muerte más dura de todas es la muerte que se llama Askera, que es una enfermedad en la garganta que provoca estrangulamiento. Nija Shebekulan Neshika. Y la más leve de todas es la muerte que se llama Neshika, que es la muerte por el beso de Kadosh Baruj Hu. Entre paréntesis, Askera es la muerte que tuvieron los alumnos de Rabbi Akiva. Bien, esa famosa epidemia que nosotros nos enlutamos en el periodo del Omer hasta el día 33 es porque los alumnos murieron por esta enfermedad llamada Askera. Ahora, Askera, Damia, Kehizra, Bebigebaba, de Amra, de la Joren Shara. La muerte de Askera se asemeja a una rama con espinas enredada en un vellón de lana, que para separarla hay que tirar de ella con fuerza hacia atrás. Y al hacerlo se arranca inevitablemente también parte de la lana misma. Del mismo modo, en la muerte de Askara, la separación del alma y del cuerpo es intensamente dolorosa. Es decir, como si tuviésemos un espino
y en una bolita de lana. Entonces, si tiramos de la espina, ¿qué va a pasar? Que junto con la espina te vas a llevar una parte de la lana. Entonces, eso se asemeja a la separación del cuerpo con el alma en el momento de la muerte por asquerá, y eso es bastante doloroso. Ahora dice, otra opinión dice, que dedica de hambre, que pituré befi veshet. Hay quienes dicen que la separación del alma y el cuerpo en la muerte de asquera es tan difícil como separar las cuerdas de ciertos barcos que suelen introducir en orificios redondos similares a la boca del esófago. El tamaño de las cuerdas es exactamente igual al de los orificios, de modo que para introducirlas en ellos hay que hacerlo con fuerza, y por eso es muy difícil extraerlas de ahí. Similarmente, el proceso de separación del alma y del cuerpo en la muerte de asquera es difícil y doloroso, lo alenu, que no sepamos de ello. Ahora, Neshika, Damia, que Mishal Binita Mejalba. Ahora, la muerte de Neshika es como extraer un pelo que se halla en la leche, que se consigue de manera muy fácil, basta con poner así un poquito el dedo y el pelo se pega al dedo y sale sin ningún tipo de dolor ni de daño. Así es la muerte por Neshika. ¿Quién murió por Neshika? Sabemos que Moshe Rabenu murió por esa muerte que se llama Neshika. Aarón Cohen murió por Neshika. Es la muerte que está reservada a los grandes tzadiki. La cuarta opinión sobre la palabra metzó dice Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan Amar. Leed metzó zo keburá. Cuando el versículo dice para que en el momento de necesidad esté disponible, se refiere al entierro. Es decir, la persona debe procurar rezar para que llegado el momento amerite ser enterrada. Amar Rabbi Hanina, y dijo Rabbi Hanina, Maikra, ¿y de qué versículo tú aprendes lo que acabas de decir? Hasemejim elai gil yasisu kiyim seu kaber. Aquellos que se alegran por lo que es propicio, alegrarse, perdón, se regocijan al hallar yimseu, el entierro. Es decir, la palabra yimseu tiene la misma raíz que la palabra mezzo, y ahí hace referencia al entierro. Amar Rabba bar Rav Shila, dijo Rabba bar Rav Shila, Ainu de hambre hinche. Esto es lo que suele decir la gente. Libae enash rajame, afilu ad zibula, batraita shelema. La persona debe pedir misericordia para que se le conceda paz, incluso hasta la última palada de tierra que arrojen sobre su tumba a la hora de su entierro. Bien, esta suya es para los que no se espantan en Motzei Shabbat, ¿no? Muy bien. Dice Marzutra, quinta opinión. Dice el Edmetzo, ¿a qué se refiere Edmetzo? Ze betakise. Se refiere al inodoro. Es decir, la persona debe rezar para vivir en un lugar donde haya un inodoro cerca. Como en la tierra de Babel era muy difícil cavar un hoyo, la gente solía hacer sus necesidades lejos de las casas. Y por eso Marzutra entendió que el versículo alude a rezar por ese motivo. Bien, sabemos que la salud de la persona se basa en su buen funcionamiento intestinal. Así es como explica Rambam. La Gemara presenta la opinión de los sabios de la tierra de Israel sobre este versículo. Hambre de Maraba. Así dijeron en Occidente, es decir, en la tierra de Israel. Ha de Marzutra adifa mikuleihu. Dice, aquello que dijo Marzutra de que hay que rezar por estar cerca de un inodoro es la opinión más importante de todas, ya que tener un inodoro cerca evita que la persona tenga que aguantarse de hacer sus necesidades, algo que puede provocar enfermedad. Amarle Raba, le Rafran Bar Papa. Le dijo Raba a Rafran Bar Papa. Sí, estamos ya llegando aquí en la última parte de esta columna. ¿Sí? Aquí, sí, voy a marcarlo, perdón, para que lo tengáis a la vista. Ahí. Amarle Raba, le Rafran Bar Papa. Lema lan mor mehane mile me alita de amart mishme de Rafhizda, bemile de Bekenishta. Díganos, maestro, ¿alguna de las valiosas enseñanzas que usted transmitió en nombre de Rafhizda sobre el tema del Beta Knesset? Es decir, le pide que le enseñe algo que tenga que ver con el Beta Knesset. Amarle, le dijo Rafran Bar Papa, ají amar Rafhizda. Así dijo Rafhizda. May dichtiv, que seduce lo que está escrito en el Pasuk. Oev Hashem Sha'aret Zion Mikol Mishkenot Yaakov. Que Hashem ama los portones de Zion más que todas las moradas de Jacob. Oev Hashem Shearim Ametzuyim Ba'alaha. Hashem ama los portones, los lugares que están señalados Metzuyanim para el estudio que analiza la Alajá. Yoter mi bate kenesiot u me bate midrashot.
Hashem prefiere estos lugares de Alajá más que los Bate Kenesiot y los Bate Midrashot, en los que estudian otros temas de Torah. Y agrega la Gemara y dice, Hainu de Amar Rebijía Bar Ame Mishme de Aula. Y esto concuerda con lo que enseñó Rebijía Barami en nombre de Ula, que dijo así, Miyom Sheharab Betamigdash, desde el día en que se destruyó el Betamigdash, en lo la Kadosh Baruchu Beolamo, a Kadosh Baruchu no tiene en su mundo, el Arba Amot Shel Alajá Bilbad, más que los 4 Amot, es decir, una más son aproximadamente 48 centímetros, es decir, 4 Amot cuadrados, aquí está hablando, de Alajá únicamente, es decir, todo lugar donde se estudia Alajá, ahí reposa la presencia divina más que en cualquier otro lugar que se estudie otra cosa. De Amar a Valle, y dijo a Valle al respecto, Meresh, Hava Garcina, Bego, Beta, Umetzalna, Bebekenishta. Dice, al principio yo solía estudiar dentro de mi casa y me iba a rezar al Beta Knesset. Que van, Deshmana, Leja de Amar Vigía, Barabi, Ami, Mishme de Ula, pero cuando escuché esto que dijo Rebijía Barami en nombre de Ula, Miyom Sheharab Betamigdash, desde el día que se destruyó el Betamigdash, en lo la Kadosh Baruchu Beolamo, Akadosh Baruchu tiene en su mundo esos 4 amot donde se estudia Alajá, Lo Have Metzalna, Ela Aje de Garcena. Únicamente rezaba en el mismo lugar donde estudiaba. Bien. Otro caso relacionado con este tema. Dice Remiami Verebiase. Dijo Rabami y Rabasi. Afalgab de Abuleu Tlesar be Kenishta be Tiberia. Dice, a pesar de que disponía de 13 Batekenesiot, 13 sinagogas, donde rezar en la ciudad de Tiberias, Lo Matzelu Ela Bene Amude Aja de Abu Garse. No rezaba sino entre las columnas que sostenían el Beta Midrash, donde ellos solían estudiar. Es decir, que había muchas sinagogas, pero ellos rezaban en su Beta Midrash. ¿Por qué? Porque ahí es donde estudiaban. Y entendimos que la importancia de ese lugar de estudio donde se estudia Alajá es porque la presencia divina reside en ese lugar donde se estudia Alajá. Ahora dice, Veamar Rebijía Bar Ami Mishme de Ula. Y dijo Rebijía Bar Ami en nombre de Ula, Gadol Haneene Migio Yoter Miyere Shamay. Dice, tiene mayor mérito quien tiene provecho solo de su propio esfuerzo que el de un temeroso del cielo, que recurre a la ayuda de otros para mantenerse. De Ilu Gabe Yere Shamaim Ketiv, porque respecto al temeroso del cielo está escrito, Ashre Ish Yere et Hashem, dichoso el hombre que teme a Hashem, de Mitzvotav Jafes Meod, dice el Teilim, De Ilu Gabe Nehene Migio Ketiv, y respecto al hombre que únicamente se aprovecha de su esfuerzo, tiene provecho de su propio esfuerzo, está escrito, Yegia Akapeja Kitogel, Ashreja Betovlach. Cuando del esfuerzo de tu mano comas, entonces serás dichoso y te irá bien. De aquí se interpreta, Ashreja Baolamazé, serás dichoso en este mundo, Betovlach, y te irá bien en el mundo venidero. Es decir, que aquella persona que come de su propio esfuerzo, bien, amerita los dos mundos. Amerita el bienestar en este mundo y que le vaya bien en el mundo venidero. Ulgabe Yereshamaim Betovlach Loketiv. Y mientras respecto al temeroso del cielo no está escrito, te irá bien. Por lo tanto, se deduce que el bienestar del primero en el mundo venidero es mayor que el del segundo. Ramar Revijía Barami Mishme de Ula. Y otra enseñanza de Revijía Barami en nombre de Ula. Leolam Yaduradam Binkom Rabo. La persona tiene que tratar de residir siempre donde reside su Rab. Shekolzman Sheshim'i Ben Gera Kayam, porque mientras Shimi Ben Gera vivía, Lo Nasa Shelomo et Bat Paró. El rey Shelomo, su alumno, no se casó con la hija de Faraón. Es decir, el hecho de que estaba cerca de su Rab evitó que Shlomo cometiese el error de casarse con la hija del Faraón, y cuando dejó de estarlo, cometió ese error y se casó con ella. Beatania, al Yadur, pero se enseñó en una veraitá que la persona no resida donde vive su Rab. Es decir, ahora está interpretando, hay otra veraitá que dice que la persona no debe vivir donde vive su Rab. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esta discrepancia? Dice, lo kasha, no hay contradicción. Ya que Ula y la veraita hablan de dos casos distintos. Ha de kayefle, ha de lo kayefle. Lo que dijo Ula, que la persona debe residir donde reside su Rab, se refiere al caso de quien se subyuga a él, es decir, que se dobla ante la opinión de su Rab, como el caso de Rey Shlomo y Shimi Ben Gera. Lo que dice la veraita, que la persona no viva cerca de su Rab,
se refiere cuando la persona no va a hacer caso a su rab. Y entonces ahí es mejor que no viva junto a él, ¿sí? Para que no transgreda deliberadamente la halajá delante de su rab. Amar Rabuna, Bar Yehuda, Amar Rebi Menahem, Amar Rebi Ami. Dijo Rabuna, Bar Yehuda, que enseñó Rebi Menahem en nombre de Rabami. Mai dictiva, que se refiere a lo que está escrito en el Pasuk, Veosve Hashem Yichlu. Es decir, dice Yeshayahu, aquellos que abandonan a Hashem serán consumidos. Zea Maniach Sefer Torah Veyotze. Es aquel que abandona el Sefer Torah mientras está abierto a la hora de la lectura y sale. Es decir, sabemos que cuando se está leyendo el Sefer Torah en el Beta Knesset, no se puede salir del Beta Knesset. Entonces, abandonar el Sefer Torah es como abandonar a Hashem, y por eso el versículo dice que los que lo hacen serán consumidos. Y la Gemara viene y dice, Rebi Abau Nafek Ben Gabra le Gabra. Rebi Abau solía salir en la pausa que hay entre persona y persona. Sabemos que suben en Shabbat 7 personas, entre cada olé y olé, entonces aprovechaba ahí Rebi Abau para salir y no salir en medio de la lectura. Ahora dice, va el Rav Papa, preguntó Rav Papa entre los sabios, Ben pesuka le pesuka mahu. Es decir, respecto a salir entre versículo y versículo, mientras el traductor traduce cuál es la halajá, ¿también está permitido, como en el caso de entre una persona y otra, o acaso se considera abandonar el Sefer Torah en medio de la lectura? Contestó la Gemara, tiku. Es decir, no tenemos una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que en Babel, ¿qué es lo que se hacía? Antiguamente, se leía, cuando se leía la Torah, se leía un versículo o 2 versículos, y después había una persona que se llamaba el Meturgeman, que traducía. Bien, entonces, entre olé y olé, entre persona que sube a la Torah y persona que sube a la Torah, ok, ahí salía, es cuando salía Rabbi Abau. Ahora, la pregunta es, en ese lapso que hay entre que el traductor está traduciendo, ¿se podría llegar también a salir? Y entonces quedamos bajo la circunstancia que se llama tiku. Tiku es un acrónimo, es una abreviatura de las palabras tishbi, yetaretz, kushiot, ubayot. Es decir, el tishbi, ¿quién es el tishbi? El que hemos llamado esta noche, cuando estábamos diciendo el Abdalá, Eliyahu Naví, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi. Es decir, Eliyahu Naví, yetaretz, va a dar la explicación a las kushiot, a los problemas, y a las bayot y a las preguntas. Es decir, que esta halajá queda pendiente hasta la llegada del Mashiach. Y cuando venga Eliyahu Naví para anunciarnos la llegada del Mashiach, se va a sentar con nosotros a enseñarnos todas esas cosas que quedaron sin una conclusión en la Gemara. Bien, dicho sea de paso, ya que estamos, ¿sí? Nosotros sabemos que en Pesach tomamos 4 copas, ¿verdad? ¿Por qué tomamos 4 copas? Porque hay 4 lenguajes de Geulá en la Torah. Bien, ahora, ¿qué hacemos al final del Seder? Ponemos una copa para Eliyahu Naví. ¿Por qué ponemos una copa para Eliyahu Naví? Porque en realidad hay un 5.º lenguaje, ¿sí? Be'ebeti, os voy a traer a la tierra de Israel. Ahora, este Be'ebeti, hay una discusión en la Gemara. Si es una 5.ª copa o no es una 5.ª copa. ¿Cómo concluye esa discusión? Teku. ¿Sí? No hay conclusión. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Preparamos la copa para que cuando venga Eliyahu Naví nos diga si hay que tomarla o no tomarla. Bien, ahora dice Rav Sheshet, Mehadar Ape Begaris. Rav Sheshet en el momento de la lectura de Torah solía girar el rostro en dirección opuesta al Sefer y estudiaba otro tema de Torah. De Amar, Anan, Bedidan, Beinu, Bedidehu. Y justificó su conducta diciendo, lo que hago no implica abandonar la Torah, ya que nosotros nos ocupamos de nuestro estudio y ellos, el resto de la gente, se ocupa de la lectura. Es decir, a pesar de que Rav Sheshet no prestaba atención a la lectura del Sefer Torah, no abandona la Torah, ya que a fin de cuentas, con su estudio, seguía aferrado a ella. Amar Rabuna Bar Yehuda, Amar Rabiami. Dijo Rabuna Bar Yehuda en nombre de Rabami, Leolam y Ashlim Adam Parashiotav y Matzibur. La persona siempre debe leer hasta completar individualmente su lectura de las Parashiot al ritmo de la lectura de la congregación. Es decir, cada semana la que corresponde. Shenai Mikra Bejat Targum. ¿Y cómo debe leerlo? Debe leer 2 veces el versículo y una vez el Targum, la traducción al arameo. Estamos pasando el Daf Het Amud Bet, Vafilu, ¿sí? Vafilu Atarot Bedibón. Incluso el versículo que dice Atarot Bedibón, que son nombres, y en arameo dice lo mismo. Es decir, todo el versículo, como dice todo el versículo, Atarot Bedibón, Beyazor, Benimra, Bejeshbon, Beladá, Ushbam, Ubno, Ubon. Son todos nombres de lugares. ¿Y cómo se llaman esos lugares en arameo?
Se llaman igualmente Atarot, Bedibón, Beyazor, es decir, que está leyendo 3 veces lo mismo, 2 en hebreo y 1 en arameo. Dice, bueno, si estoy leyendo lo mismo, ¿por qué necesito repetirlo también en arameo, que es lo mismo? Dice, incluso eso también hay que decirlo 2 veces en hebreo y 1 vez en Targum. Shekola Mashlim Parashiot Abimatzibur, pues todo el que completa su lectura de las Parashiot de Shnai Mikra Beja Targum junto con la congregación, Marijin lo llamaba Ushnotav, se le largan sus días y sus años de vida. Bien, Bibi Barabaye Sabar le Ashlominhu le Parashaita de Kuleshata. Bibi Barabaye tuvo la intención de completar su lectura de las Parashiot correspondientes a todo un año en un solo día. Bemaale Yomá de Kipure, cuando la víspera de Yom Kippur. Tanale Hiya Bar Rav Midifti. Entonces, Hiya Bar Rav de Difti le enseñó una veraita que dice, que está escrito, Ve'ainiten en nafshotehem betishal jodesh ba'erev. Dice la Torá que os afligiréis en el 9º día del mes de Tishri al anochecer. Veji betish'a mitanim va'alo be'asara mitanim. Dice, ¿y acaso el día 9 es cuando ayunamos y no ayunamos el día 10? Ela lo marleja. Más bien, la intención del versículo viene a decirte en el 9º. Te dice, Kola Ogel que todo el que ve el día 9 de Tishri, y ahí luego ayuna el 10, Malea alaba Katuv Keilu mitane Tishri Beasiri. El versículo, la Torah lo considera como si hubiera ayunado el 9 y el 10. Por eso no era el día apropiado para dedicarse a estudiar todas las parashiot de la Torah, Shenai Mikra, Bejat Targum, porque en ese día ¿a qué hay que ocuparse? El día 9, la víspera de Kippur, de comer y beber. Porque de esa forma el ayuno se hace un poquito más difícil y se considera como que el ayuno 2 días seguidos. Sabar le agdominhu. Posteriormente, Rabbi tuvo la intención de anticipar la lectura de todas las parashiot del año para completarlas durante el transcurso de 1 o 2 semanas. Amarle Usaba le dijo a aquel anciano, le dijo, Tanina, se enseñó en una veraita, Ubilbat shelo yagdim veshelo yaje. Es decir, esto de que la persona se le largan los días por estudiar todas las parashiot 2 veces en hebreo y 1 en Targum, únicamente con la condición de que no las lea ni antes ni después de cuando las va a leer el resto de la congregación. Que de amar Lehu, de Yoshua ben Levi Libne, como le dijo Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos. Ashlimu parashiotaihu y matzibur shenai mikdav bechatargu. Completado la lectura de las parashiot al ritmo de la congregación, 2 veces el versículo en hebreo y 1 vez el Targum. Veizaru ba veridim, que Rabbi Yehuda. Y entonces, al momento de practicar la shejitá, ¿qué más le dijo Rabbi Yoshua ben Levi a sus hijos? Cuando hagáis la shejitá, tened cuidado con los troncos sanguíneos del cuello. Siguiendo lo que dice Rabbi Yehuda, Ditnan, pues aprendemos en una Mishnah, en el tratado de Julín. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, que la shejitá de un ave no permite el consumo de su carne hasta que la persona haya cortado los troncos sanguíneos en este acto para que salga toda la sangre. Beizaru bezaken sheshachach talmudo mehamat onso. Y cuidaos de respetar a un anciano sabio a pesar de que haya olvidado su estudio por causa de fuerza mayor, es decir, la enfermedad u otra circunstancia. De Amrenan, lujot veshibre lujot munajot baarón, puesto que nos enseña la Torá que tanto las tablas de la ley como las tablas rotas, es decir, las primeras tablas que Moshe Rabbenu rompió, ambas estaban en el Aarón, es decir, a pesar de que ya se rompieron las tablas, seguían estando dentro del Aarón del arca de la alianza. Es decir, por eso esa misma persona, que antes era unas tablas de la ley, de toda la sabiduría que tenía, y hoy en día por la circunstancia de la enfermedad o cualquier otra circunstancia, perdió esa sabiduría y no se acuerda, o lo que sea, entonces se considera como que son Shibre Lujot, pero aún así tenían un honor y una importancia y una santidad. Amarle Rabba Livne, le dijo Rabba a sus hijos, que Shatem Jotejim Basar al Tachtehu al Gab Hayad. Cuando vais a cortar carne, no la cortéis sobre la mano, sino sobre la mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo cortas sobre la mano, te puedes cortar. ¿Sí? Cortas la carne y pasa la carne y te cortas la mano. Ahora, hija de hambre, mishum sakaná. Hay quienes dicen que es por el peligro de cortarse la mano con la que se sostiene la carne. Veica de hambre, mishum kilkul seuda. Y hay quienes dicen que es porque se puede estropear la comida
en caso de ensuciarse con la sangre de una herida. Continúa Raba con otra advertencia. Al teshevu al mitad aramit. No sentéis sobre la cama de una mujer aramea. Bien, más adelante la Gemara nos va a explicar a qué hace referencia exactamente. Al ta'abru ajore beta keneset besha'asha tzibur mitparelim. Y no paséis por detrás del beta keneset, donde está la puerta, en el momento en el que la congregación está rezando. Pues quienes pasan por ahí sin entrar dan la impresión de que están huyendo del beta keneset. Veal teshevu al mitat aramit. Y ahora vamos a analizar esto de la cama de la aramea. Dice, no se sienten sobre la cama de una aramea. Ica de hambre, la tignu lo quería Shema. Hay quienes dicen que en verdad su intención es decir, no vayan a dormirse sin recitar la Shema de antes de dormir, para que vuestra cama no se parezca a la de un arameo. Es decir, se refiere a una persona no judía, ya que éste no la recita. De Ica de hambre, de la tinsebu guillorta. Y hay quienes dicen que no se casen con una mujer conversa. ¿Sí? La cama hace alusión al vínculo matrimonial. De Ica de hambre, aramit mamash. Y hay quienes opinan que Raba se refirió a la cama de una mujer aramea literalmente. Mishum maase de Rav Papa. Y les dijo eso, ¿por qué? Por aquello que le había ocurrido a Rav Papa. De Rav Papa a le gabe aramit. Pues en cierta ocasión Rav Papa fue a la casa de una mujer aramea. Otzialo mita ambralo. Ella le trajo una cama y le dijo, siéntate. ¿Sí? Amarla le dijo Rav Papa, Eni Yoshev H. Takbihi. También no puedo estar en la cama hasta que no la levantes. La mujer levantó la cama y encontraron ahí un bebé muerto. El bebé era de aquella mujer que había querido culpar a Rav Papa argumentando que se había sentado sobre él causándole la muerte. Mikana Bruja Jamim, de aquí dijeron nuestros sabios, Azur le lleva al mitad aramí, está prohibido sentarse en la cama de una mujer aramea. No sé por qué se me ha pintado aquí el... Bien. Muy bien. Estamos ahora aquí, más o menos en la mitad de la página Geta Mudbet. Aquí está. Muy bien. Y sigue la Gemara y analiza la advertencia de Rabba a sus hijos y dice, vea alta, hablu a Jorea Beta Knesset, Beshar Shasibur mi parelim. No paséis por detrás del Beta Knesset cuando la congregación está rezando. Mesayea el Rabbi Yoshua ben Levi de Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Esto viene a respaldar la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. Pues dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Azur, el Adam Sheyabor a Jore Beta Knesset. La persona tiene prohibido pasar por detrás del Beta Knesset, Besha'a Shasibur mi parelim. En el momento en el que la congregación está rezando. Pues quien pasa por ahí y no entra, parece como si estuviera huyendo de ese lugar. Amar Abaye, dijo Abaye, Vela Amarán Ela, Deleka Pitja Harina. Dice, y esto no se dijo más que en el caso en el que no hay otra puerta en el Beta Knesset. Abal Ika Pitja Harina, Letlan B. Pero si tiene otra puerta, no hay problema. Pues quien lo ve piensa que se va hacia la otra puerta para poder entrar. Otra excepción, Vela Amarán Ela, del EKB que Nishta Harina. Y esto tampoco se dijo más que en el caso en el que solamente hay una sinagoga en la ciudad o que está cerca. Abalika ve que Nishta Harina, Letlan B, pero si hay otro Beta Knesset, no hay problema. ¿Por qué? Porque la persona va a decir, bueno, ¿por qué no entró aquí? Porque se va al otro Beta Knesset. Otra explicación, Vela Maranela, de lo dare tuna, velo rahet, vela manach tefilin. Y esto no se dijo, es decir, que está prohibido pasar por detrás del Beta Knesset, sino en el caso en el que la persona no lleva una carga, no esté corriendo y no tenga el tefilín puesto. Abal ikahad meanach letlambe. Pero si se trata de cualquiera de estas tres situaciones, no hay problema, ya que es evidente que la persona no huye del Beta Knesset. Si lleva una carga o corre, ¿sí? Quien lo ve entenderá que no entra porque está ocupado y no porque huye del Beta Knesset. Y si lleva los tefilín puestos, es evidente que recibe sobre sí el yugo del cielo y no pensarán mal de él. Sigue la Gemara y dice así, Tania, te enseñó una veraita. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Bishlosha de Barim Ohev Ani Etamadim. Hay tres cosas que me agradan del pueblo de los Medos. Que Shehotjim etabasar en Hotjimela al Gabea Shuhan. Cuando cortan la carne lo hacen únicamente sobre la mesa y no sobre la mano. Que Shenoshkin en Noshkin ela al Gabayad. Cuando besan, no lo hacen sino sobre el dorso de la mano, con lo que evitan el contacto con la saliva.
en la base de. Y cuando se aconsejan sobre un asunto importante, lo hacen en el campo. ¿Por qué? Para evitar que oídos indiscretos escuchen lo que están diciendo, como suele decir la gente, las paredes, oye. Bien, ahora dice, Amar Rabada Baraba, dijo Rabada Baraba, Mike era, ¿qué versículo sugiere que para aconsejarse sobre algo confidencial hay que hacerlo en el campo? Lo leímos hace unas semanas en la parashá de Vayetze. ¿Sí? Cuando Jacob está en Aram, dice Vaishlach Jacob Vaikra de la Genuleasa de El Sonó. Es decir, y envió Jacob y llamó a Rachel y a Lea para que vayan al campo donde su rebaño. Es decir, Jacob quiso consultar a Rachel y a Lea, que estaba planteándose el dejar a Labán y volver a la tierra de Israel. Pero no lo hizo en casa. ¿Dónde lo hizo? Las llamó al campo. ¿Para qué? Para que nadie escuchase aquello que quería aconsejarse con sus esposas. Dice Tania, se enseñó en una veraitá. Amar Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, Bishlosha de Barimo Bebanieta Parsim. Hay tres cosas que me gustan de los persas. Hensenuim Bajilatán, son discretos a la hora de comer. Usnuim Bebetakise, y son discretos cuando van al baño, a la hora de hacer sus necesidades. Usnuim Bidbarajer, y son discretos en el otro asunto, es decir, cuando tienen relaciones con su esposa. Entonces, dice la Gemara, Anitzi Beti Limkudashai, dice el versículo, yo recomendé a mis consagrados para castigar a Babel. Dan el Rebi Yosef, el señor Rebi Yosef, la siguiente veraita. Elu aparsim, hamekudashim umuzmanim legehinam. Es decir, ¿a quién se refiere el versículo? ¿Sí? Este versículo que está en Yeshayahu. Dice, el versículo se refiere a los persas y los llama consagrados porque están consagrados y destinados al Gehinam debido a sus malos actos. Entonces volvemos a la Mishnah, es decir, todo esto era cuando habíamos dicho que los Jajamim nos habían dicho que se podía decir Shema hasta la medianoche. Ahora sigue la Gemara, analizando la Mishnah, la tercera opinión sobre el horario límite de la lectura de la Shema de la noche es la opinión de Ramban Gamliel, que dijo que la Shema de la noche se puede leer hasta el momento del alba. ¿Sí? Entonces dice Ramban Gamliel, dice que se puede decir hasta el alba. Ramban Gamliel Omer Bejule. Amar Rabiudá, Amar Shmuel, dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, Alajá, que Ramban Gamliel. La alajá se establece según Ramban Gamliel. Bien, es decir, el Shulchan Aruch nos dice que la alajá se puede cumplir con el Kriyat Shema de la noche hasta que despunte el alba, pero solamente en última instancia, ya que en principio se debe recitar al comienzo de la noche y no demorarse más de la medianoche. De todos modos, incluso quien intencionalmente la haya recitado después de la medianoche, cumple con su obligación. Bien, entonces dice, Tania, se enseñó una veraita. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, dijo Rabbi Shimon bar Yochai, Pe'amim she'adam kore kriyat shema shete pe'amim balaila. Hay veces que la persona recita la Shema dos veces en una misma noche. Ajat kodem sheyalea amud hashachar, una antes de que despunte el alba, ve'ajat de'achar sheyalea amud hashachar, y la otra después de que despunte el alba. Ve'yotze ba'en yedejova, y cumple su obligación con ambas. Ejat shel yom, ve'ejat shel laila. Una, la que es después del despunte del alba, es la Kriyat Shema del día, y la que es antes del alba es la Kriyat Shema de la noche. Que exclama la Gemara y dice, Haguf Akashia, dice, esta veraita se contradice a sí misma. A Marta, dijiste, Peamim Shadan Kore Kriyat Shema Shete Peamim Balaila. Por un lado dices que hay veces que la persona lee la Shema dos veces en una misma noche, ¿sí? Pero una de estas lecturas es después de que despunte el alba. Elma, Leachar ya Leamud Shachar, Lailahu, de lo que se deduce que después de que despunte el alba, también se llama noche. Vehadar Tane, Yotzeba En Yedejobato, Achat Shel Yom, Achat Shel Laila. Y por otro lado, continúa enseñando y dices, cumples con la obligación, una por la noche y otra por el día. Una por el día y otra por la noche. Alma Yemamahu, entonces se deduce que después de despuntar el alba es el día, ya que de no ser así no cumpliría con la Shema del día. Entonces responde y dice, no, Leolam Lailahu. Es decir, no hay contradicción. En realidad, después de despuntar el alba todavía se considera noche, hasta que salga el sol.
Veja dikre leyom deika anashe de kaime veja y shata. Y el motivo por el que la Beraita llama ese horario día es porque hay personas que se levantan de la cama en ese momento y por lo tanto se denomina be kumeja, es decir, en el momento en el que te levantes, pudiendo cumplir con la mitzvah de la lectura de la Shema del día, que se debe de leer be kumeja. Es decir, hemos hablado hasta ahora de la lectura, perdón, que se hace beshoch beja. El segundo aspecto es ubkumeja. Entonces, como hay gente que se levanta justo después del despunte del alba y antes de que salga el sol, entonces esas personas cuando dicen Shemaí también cumplen con la mitzvah de leer la Shema ubkumeja. Amar Rabaja Barjanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabaja Barjanina en el nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, alajá que Rabbi Shimon ben Yochai, la alajá es como Rabbi Shimon ben Yochai, es decir, que la recitación de la Shema del día es válida incluso antes de la salida del sol y después de que despunte el alba. Ika de Matne Leja de Rabaja Barjanina, Aja de Tania. Dice, hay quienes enseñan que aquella declaración de Rabaja Barjanina se dio con relación a lo que enseñó la siguiente veraita. Rabbi Shimon bar Yochai Omer, Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Shimon bar Yochai dice en nombre de Rabbi Akiva. Peamim she'adam kore kriyat shema shete peamim bayom. Hay veces que la persona recita la Shema 2 veces en un mismo día, es decir, por la mañana. Ajat kodem manetzahama, de ajat lachar netzahama. Una antes de la salida del sol y otra después de la salida del sol. De Yosef Baen, Yedejo Bato, y en ambas cumple con su obligación. Ejat shel yom, ejat shel laila. Uno por la lectura de la Shema del día y otro por la lectura de la Shema dice, Hagufakashia. Dice, pero justamente esta verdadita se contradice a sí misma. Amarta, peamim shadam kore kriyat shema shete peamim bayom. Dijiste que a veces la persona lee la Shema 2 veces en el día. ¿Sí? Una de ellas antes de la salida del sol y otra después del despunte del alba. Es decir, desde el despunte del alba, perdón. Alma, Kode, Manetzahama y Emamahu. Es decir, se deduce que antes de la salida del sol se considera día. Vejadar Tane, y después enseñaste, Yotze Bahen, Yedejo Bato Achat Shel Yom, Achat Shel Laila, que cumple con la obligación de la Shema, una por el día y otra por la noche. Entonces, ¿qué se entiende de aquí? Alma, Lailahu, se entiende que entonces ese momento también se llama noche. ¿Sí? Y entonces, ya estamos en la página TED, vamos a leer un poquito en la página TED para acabar el tema. Dice, no hay contradicción. Leolam y Mamahu. En verdad, antes de la salida del sol se considera día. Behai, de Karule, Laila, de Ika, Anashe, de Ganu, Behai Shata. Dice, y eso de que lo hemos llamado a ese periodo noche, se debe a que hay personas que todavía siguen dormidas en ese momento, durante ese horario. Y por lo tanto se denomina Beshoch Beja, mientras estás dormido, y se puede cumplir con el Shema de la noche. Entonces dice la Gemara, Amar Rabaja Rabbi Hanina, dijo Rabaja, el hijo de Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, Alajá que Rabbi Shimon, Shamar Mishum Rabbi Akiva. La alajá se establece, según lo que dijo Rabbi Shimon, en nombre de Rabbi Akiva, que quien recita la Shema de la noche entre el despunte del alba y la salida del sol habrá cumplido con su obligación. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿sí? Aunque, a pesar de que seguimos todavía con este tema, perdón, ya mañana en la página TED vamos a seguir avanzando con otro tema, siempre dentro de los horarios de la lectura del Shema, según la opinión de Rabban Gamliel, sobre el alba, sobre el final de la noche, y así seguiremos nuestro estudio de Masajes Berajot. Hazak Baruj a todos los que os habéis unido, y nos vemos mañana en el horario de las 9:30 de la mañana, desde el Bet Midrash, el que quiera asistir está invitado.